Muy buenas, Oscar 28, ¿qué tal? Encantado. Buenas. Saludamos a todo el mundo aquí. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal el Senor Reviews? Hugo MQ8, bienvenidos al directo que estamos haciendo hoy desde programa desde cero. Buenísimas, Oscar 28. Hola, bro, ¿cómo estás? Estamos genial, estamos con ganitas. Buenísimas a todo el mundo. Buenas, Iraich, un saludo por aquí. ¿Qué tal? Iraich es una de las personas con la que hace no mucho estuvimos lanzando la historia de Ubiquo, una iniciativa genial. Ahora hablaremos un poquito de eso ya que le vemos por aquí. Y nada, vamos a ver poco a poco cómo se va introduciendo la gente. Vamos a ir hablando sobre la marcha. Lo dicho, en general, hoy lo que vamos a hacer va a ser las preguntas que hemos ido recogiendo a lo largo de la semana. Las iremos abordando tal y como lo hemos hablado, porque tenemos pendiente con todos vosotros hablar un poco de todo esto. Buenísimas, Agus0565, un saludo, bienvenido. Sentiros todos libres de tomaros un cafecito, sentaros. Hablaremos, intuyo que una media horita más o menos, y estaremos tranquilamente aquí todos conversando desde programas de cero, hablando un poco de nuestras iniciativas. Buenísimas, Rubén Hernández 04, bienvenido. Y nada, poco a poco os voy a ir desglosando a lo largo de la semana en que hemos ido enfocándonos. Antes de nada, queremos agradeceros a todos porque ya la comunidad de Instagram se está acercando peligrosamente a las 6000, lo que es un buen síntoma para que nosotros sigamos trabajando para todos vosotros. Y en YouTube ya hemos roto la barrera de las 666, antes de los 1000, ya estamos cerquita ya oliéndolo. Vale, sin más ni más, creo que ahora que está empezando a popularse todo esto, empieza a haber gente y tal. Bienvenido, soldado de barrio, un saludo. Directamente comentaré un poco por encima las preguntas que se van a tratar, ¿vale? Algunas de ellas. Y al final, o a lo largo del tiempo, según nos vais comentando, preguntas, dudas, iremos resolviéndolas sobre la marcha. Tenemos el cronómetro avante y estaremos aquí hasta 35 minutitos más o menos, ¿vale? Así que sin más ni más, vamos al lío y vamos a por ello. La primera de las preguntas que nos hicieron fue hecha por Katie Kid G y nos preguntó desde República Dominicana. Un saludo desde aquí, desde España, desde Euskadi, desde Barcelona, desde cualquier parte del mundo. Nos preguntaba si era posible crear dos usuarios de iPhone. Yo entiendo que esta persona se refiere a si de alguna manera se pueden instalar dos sistemas operativos a la vez en un móvil. Y la respuesta es que para iPhone no. Lo que sí puedes hacer es crear dos usuarios activos, es decir, dos cuentas de Gmail, y con eso lo que consigues es un poco dividir el espacio de las cuentas Gmail, la navegación y tal. Y esa sería un poco la manera en la que yo abordaría el uso de un móvil para dos personas, ¿vale? Algo así como hago dos cuentas, en una iría la parte de Gmail, contenido, tal, calendarios para esa persona, y la segunda pues para esta otra. Pero es un poco jaleoso hacer estas cosillas porque al final siempre hay rifirrafes, luego tienes las galerías de imágenes, puedes coger las imágenes del otro desde un dispositivo. Es un poco como rebuscada esa opción, ¿no? Hoy en día hay muchísimos móviles muy baratos que yo creo que lo mejor sería comprar directamente un móvil para una persona y ya. A no ser que esta pregunta sea dirigida a dividir dos zonas de trabajo. Ahí así haría un poco la excepción. Un saludo a todos, un saludo a DaVinci0488, un saludo a Pancho Fly, un saludo a Phil Chills, un saludo a Nora Thor, un saludo a todos, bienvenidos. Un saludo Italo Dream Style también, una de las personas que desde hace bastante tiempo nos sigue, nos comenta. Un saludo, Daniel, a ti también, encantado. Muchísima gente interactúa con nosotros y vamos reconociendo ya las personas que hablan con nosotros, que ven nuestros vídeos, que están desde el principio, otras no. Si hace no mucho has empezado a seguirnos, bienvenido, encantado, siéntate. De vez en cuando haremos directos para hablar de simplemente cosillas, ¿vale? La segunda de las preguntas es hecha por Alessandro Span y nos preguntaba que qué opinaba yo sobre la Raspberry Pi. Vale, para quien no sepan qué es una Raspberry Pi,
son unos dispositivos, unas tarjetitas donde tienen una serie de entradas y salidas y tú las programas para que hagan cosas, ¿vale? Con Raspberry Pi, por ejemplo, se pueden hacer juegos recreativos, puedes montarte tu propio home cinema, puedes colocar tu sistema operativo y hacer tus cacharros, tu invernadero en casa, tu gestión de domótica, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se pueden hacer desde Raspberry Pi porque al final es como una centralita, un mini ordenador que tú lo llevas y lo programas, ¿vale? Yo con Raspberry Pi como tal no he trabajado, un compañero mío sí, y le ha encantado. Tengo también contactos que están trabajando en una startup, en una empresa enfocada en reconocimiento facial. Ya sabéis que tengo una startup de visión artificial, ya hablaremos de eso más adelante. Y lo que hacía el compañero era utilizar estas tarjetas para poder aplicar inteligencia artificial, modelos matemáticos y reconocer caras para hacer cosas con esas tarjetas, por ejemplo, ¿vale? Las primeras de las personas con las que yo he trabajado en la universidad también, lo que hacíamos era utilizar Arduinos, ¿vale? Arduinos es nuevamente como una especie de tarjetita, un cacharrito así, donde tú te bajas el software para programar y directamente lo que se hace es coger las tarjetitas y programas con ficheros .ino, usas sus programas, metes los drivers y con eso haces exactamente lo mismo de una manera muy sencilla. A nivel de dificultad, yo te hablaría que Arduino estaría en un nivel por encima, donde más o menos está todo hecho, hay muchísimo en internet colgado ya. Y de Raspberry Pi ya baja más a un nivel un pelín más bajo porque tienes que definir las entradas y salidas, tienes que conocer un poco las tripas de sistemas operativos y si quieres aprender es una muy buena alternativa, ¿vale? Nos preguntan, estás en lo correcto, pero ¿con qué lo programan? Directamente con ficheros de Linux puedes programar ficheros .c, ficheros con Raspberry Pi. Como no he trabajado no puedo decirte exactamente con qué, pero estoy convencido de que cualquier lenguaje de programación un poquito bajo, incluso con Python mismamente, eres capaz de trabajar, seguro. Yo, por ejemplo, con lo que he trabajado en la universidad en su día fue con la BeagleBone, y eso es una herramienta exactamente igual que la Raspberry Pi, pero de otra productora, ¿vale? Lo hacían en otra parte y tal. ¿Y qué proyecto hicimos nosotros? Una especie de detector de sueño para cuando tú conducieras con un sensor de resistencia, tú medías cómo de fuerte agarrabas el volante. Entonces, claro, si te quedabas dormido, se supone que tú te vas descolgando del volante, entonces a partir de cierto umbral te chirriaba y te avisaba para despertarte. Luego también hicimos como un panel de detección de velocidad, seguía incluso eso es, Italo Brothers comenta que suena interesante y es bastante transportable, eso es. Y nosotros lo que hacíamos era simular con un coche de juguete que íbamos por detrás de otro, como que nuestro vehículo era automatizado. Y de esa manera nosotros medíamos las distancias de los dos coches y nunca sobrepasaba de un límite. Aquí había un detector de velocidad, aquí se supone que estaba el conductor y se supone que era como un conductor autónomo detrás de otro conductor. Era un poco ese el proyecto que nos propusimos hacer y fue bastante chulo, la verdad. Un saludo a todo el mundo desde aquí, un saludo a Big Brain, un saludo a David, un saludo a Daniel, a todos vosotros. Ese es un poco respondiendo a la respuesta de qué opino sobre Raspberry. Me pregunta Phil Chills a ver qué es lo que he estudiado. Bueno, os comento un poco por encima. Yo he estudiado un poquito mucho. Para empezar, estudié la carrera de informática. Después estudié el máster de Big Data y Business Intelligence. Ahí estuve trabajando también en una beca que me dieron con un problema de fuga de clientes. Empecé a trabajar con Big Data. También tuve una beca en la universidad trabajando como profesor donde ayudaba a corregir a las personas. Yo desde muy pequeño he sabido programar. Y después acabé el máster universitario oficial en Ingeniería Informática. Me concedieron una beca de excelencia, también estuve trabajando de Data Scientist, de analista de datos también. He hecho muchas cosillas y por eso decidí hacer programas de cero, entre otras cosas para acercar todo este conocimiento entre todos, porque siento que la gente no hace lo suficiente para conectar todos con todos. Y estamos trabajando en una startup de inteligencia artificial, ¿vale? Eso es un poco mi background para los nuevos. Vale, tercera de las preguntas que nos hicieron en su día, GeoGedachar me preguntaba
me preguntaba qué significa programación orientada a objetos y que lo explicara un poco para hacer esto, ¿vale? También dejo en el buzón pendiente, lo apunto ahora mismo, que estoy con el ordenador justo detrás de esto de soporte, para que me responda. Impulso. Vale, me hacen una pregunta muy interesante que lo dejo para justo después de programación orientada a objetos, ¿vale? Y es que me impulsa a estudiar la informática, ¿vale? Entonces, respondo a la pregunta de programación orientada a objetos, para que entendáis un poco desde un vistazo general qué es, y después vamos con ello, ¿vale? Entonces, la idea es muy sencilla. Para programar tienes que entender que al final son códigos que vas generando, ¿vale? Estos códigos se pueden organizar de una u otra manera. Esa manera de estructurar, organizar los códigos o enfrentar del problema se le llama paradigma de programación. Programación orientada a objetos es un paradigma de programación, es decir, es una manera de resolver un problema, ¿vale? ¿En qué se basa la programación orientada a objetos? En objetos, ¿vale? No todos los lenguajes lo soportan, hay diferentes tipos de lenguajes. Y los que soportan programación orientada a objetos, como puede ser Java o Python, lo que tú tratas de hacer es definir objetos del problema. Por ejemplo, imaginaos que quiero contabilizar o que quiero hacer un sistema para traquear coches o lo que sea. Entonces, claro, en este ejercicio donde mi base de datos estaría llena de coches, con matrículas, con ruedas, con marcas, con años, con todas esas propiedades, si nos ponemos a pensar, lo que haríamos sería como, vale, en vez de guardármelo en variables, voy a crear un objeto que engloba al concepto de coche, ¿vale? Para mí, ¿qué es un coche? El problema necesita que yo guarde la matrícula, que yo guarde las ruedas, que yo guarde los kilómetros que tiene para poder recomendar, oye, que va siendo hora de retirarlo y te doy una ayuda. Ese tipo de información tú los aglobarías en algo llamado clase, es decir, una referencia modelizada, es decir, lo que para mí es un coche para el problema, lo guardo en una clase con una serie de propiedades llamadas atributos y funciones, y lo que se suele hacer es creas nuevos objetos, estos objetos nuevos hacen referencia a esa clase que yo he definido antes y voy creando nuevos objetos, voy haciendo nuevas instancias de esas clases y van saliendo nuevos coches de ese concepto que para mí era coche, ¿vale? Entonces las inicializas, creas variables y es otro tipo de programación diferente a la de toda la vida, ¿vale? Eso es programación orientada a objetos. También hay que decir, lo dicho nuevamente, no todos los lenguajes de programación soportan esto. Y luego, pues eso, hay diferentes tipos de lenguaje. Tenemos los tipados versus no tipados, es decir, que tenemos que definir la variable en la parte izquierda, decir exactamente qué tipo son. Python es un lenguaje no tipado, por ejemplo. Tú pones A igual a, entre cadenas, lo que sea, B igual a 3. Pones A igual a 3. Y como antes era textual, ahora pasa a ser numérica y no pasa nada. Python te lo permite. Eso es el lenguaje de tipo no tipado. Lenguaje de tipo tipado, Java, donde tú te defines el tipo de objeto y tienes que hacer referencia en todo momento a ese dato. Y si pasas a un texto, un número, oye, hay un problema porque los tipos no encajan. Eso es un poco en general, ¿vale? Cuarta pregunta. Perdonad, ahora viene la pregunta de qué me impulsó. Nos hacía una pregunta antes Oscar28, y es que qué me impulsa a mí a estudiar la informática. Perdonadme. Pues nada tan... Os voy a ser sincero, siempre he sido transparente en estas cosas. Desde pequeño, cuando yo tenía unos 12 años más o menos, recuerdo que era la época de la PSP, y claro, lo que sucedía es que todo el mundo de repente tenía PSPs. Yo acabé comprándolo, lo conseguí y tal. Claro, ¿qué sucedió? Que en ese momento había un tío al lado de mi calle, a 2 manzanas por debajo, que el tío lo que hacía era piratear PSPs. El tío era panadero y tú ibas con la PSP, le entregabas esa PSP y hacía lo siguiente: le daba la vuelta, quitaba la batería, metía una tarjeta, tac, y como por arte de magia lo pirateaba y te lo traía. Y yo decía, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Porque ese tío parece que está haciendo algo súper obvio, no sé qué está haciendo, pero es que, si lo hace él y lo veo tan fácil, yo también soy capaz de hacerlo. Entonces, claro, ahí empecé, justo ese mismo verano me pusieron internet en casa, bendito problema, y claro, ¿qué es lo que hice? Me puse a cacharrear, a abrir, a investigar, entré en PSP Beta,
Total, en resumen, en muy poco tiempo aprendí a buscarme la vida y a programar en Lua, a piratear la PSP, a piratear a mis colegas la PSP. Empecé a sacar pasta en el instituto por mi cuenta con mis colegas, hice mi primer juego para la PSP y todo eso hizo que cada vez estuviera más obsesionado con querer saber más de cómo funcionaban los unos y ceros y cómo yo, utilizando estos teclados, era capaz de ver todo esto. Y a mí personalmente me parecía algo que no entraba en mi cabeza, era como, uff, ¿cómo es posible? Ese es un poco el motivo por el que yo empiezo a estudiar la informática y a partir de ahí es, quiero saber más, me flipa muchísimo, me encanta. ¿Cómo se llama tu juego de PSP? Pues no lo subí ni nada, lo dejé para mí y era un juego súper simplón. Era una pantallita, porque en esa época lo que había era algo llamado el juego más difícil del mundo y nosotros lo que hacíamos era pasarnos horas y horas en las asignaturas de informática tratando de pasar en minijuegos ese juego. Entonces, claro, el juego consistía en cuadrados y zonas donde había bloques que se movían y si te tocaban, tú ibas avanzando con ese objeto, ¡pum!, y volvías al principio y el contador de muertes iba a 1. El objetivo, ¿cuál era? Ir de un punto a un punto B, pasar los niveles sin que tuvieras, con el mínimo número posible de las muertes. ¿Y qué es lo que hice yo? Aprendí a programar en Lua, empecé a cacharrear y lo que hice fue dibujar varios cuadrados que se movían de izquierda a derecha, otros arriba a abajo y tratar de ir de un punto a un punto B. Si el objeto, que era mi personaje, tocaba en las coordenadas X, Y, todavía me acuerdo, contaba como colisión. Por lo tanto, lo que hacía es que esta persona volvía a este punto de aquí y el contador de muertes subía a 1. Tan simple como eso. Fue mi primer jueguito de programación, que es cuando empecé. Ese es un poco mis inicios. Espero haber respondido la pregunta. Nos preguntan por ahí, Filchis nos pregunta qué lenguaje recomiendas aprender actualmente. Pues si entráis a nuestro canal de YouTube ya lo tenéis más que mascado. Desde aquí directamente abogamos a Python. ¿Por qué? Por varios motivos. Es simple de aprender, lo usa todo el mundo, es el lenguaje más de moda de 2019 según IECubo, el estándar internacional. Hay muchísimos módulos. Hay muchísimas librerías, puedes hacer de todo, la comunidad está al día, es súper sencillo y lo más importante, aquí la gente se cree que programar es entrar como a bajo nivel, a muy a las tripas, a tal, pero si quieres empezar desde arriba muy soft y quieres después bucear en tu dirección, Python, indudablemente. Ahora, si quieres desarrollar web, Python te permite definir plataformas API REST, que son como los servicios que corren detrás de las páginas web, que nosotros no vemos, pero tienen que estar, como las de Netflix, YouTube, tal. Cada vez que escribes algo, esa información pasa como por una pasarela. Pues esa pasarela, más o menos, está hecha por Python normalmente, con un módulo que se llama Flask, de hecho. Vale, vamos a responder a la pregunta número 4, porque hay mucha gente desde nuestro canal de YouTube, desde nuestro canal de Instagram, que nos pregunta, sí, efectivamente, Django también, nos pregunta, a ver si programar, cómo empezar a programar, ¿no? Es una pregunta que nos están haciendo muchísimo, y Sebas Yo, por ejemplo, desde su incertidumbre, desde su miedo, nos preguntaba, ¿es cierto que programador implica 24/7 programando y sin tiempo para nada más? Pues mi respuesta es que no, para nada. O sea, pensar que todos los trabajos del mundo implican meter una serie de horas al día y ya. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo esto no lo empecé para trabajar de esto, ni mucho menos. Yo para nada sabría que acabaría emprendiendo en un proyecto informático, ni mucho menos. Yo para nada sabría que me hubiera acabado construyendo programas desde cero para poder conectar todos con todos, ni mucho menos. Yo lo que hacía era ponerme a programar de vez en cuando y ya, me gustaba mucho, cada vez le metía más horas y al final decidí en un momento dado ir a la universidad. Mis padres me dieron la oportunidad de ir a una de las universidades más potentes de toda España y en la universidad, estudies lo que estudies, dedicas mucho tiempo. Entonces, 24/7 programando sin tiempo para nada más, no. Yo lo que he ido haciendo ha sido explorar por mi cuenta, aprender por mi cuenta, leer por mi cuenta, trabajar por mi cuenta, enfrentarme a los problemas de la universidad, a los proyectos que se trasladaban, aprendía, absorbía, hasta que llega un momento en el que aprendes tanto, te gusta tanto que
que estás tan metido que quieres saber más y más y más. Pero eso no significa que esté yo 24/7 dándole caña delante del ordenador, ni mucho menos. Tener en cuenta que lo que hacemos para programas de cero es subir una serie de posts que requieren una serie de tiempo. Después, en YouTube, por ejemplo, o la plataforma se programa, se requiere una serie de tiempo, pero después, el resto del día también somos seres humanos, tenemos otras cosas, vamos a la calle con los colegas, hacemos planes, ese tipo de cosas. No significa que el que sea programador tiene que estar 24/7 delante del ordenador picando sin amigos, apagado, con las luces apagadas, en modo hacker, no. Ahora, si te apetece de vez en cuando pegarte una maratón programando, genial. Entonces, también os digo por otra parte que cuantas más horas metes en algo, eres mejor. Entonces, bueno, ¿qué queréis que os diga? Siguiente pregunta que nos pregunta Felchils. Veo que controla de cosillas, que tiene mucha curiosidad. ¿Qué es mejor, lanzarme a programar un lenguaje o aprender lógica, pseudocódigo, diagramas de flujo? Mi opinión, al barro. Vete por el camino más duro, que es directamente a programar y cacharrea, explota, exprime los códigos. Tu ordenador no va a morir, créeme, por mucho que te quedes en bucle. Y, dale fuego a eso. Empieza a programar. Yo nunca me he tenido la necesidad de hacer diagramas de flujo, aprender lógica, pseudocódigo. Si es verdad que en el curso de pago de Python definimos cómo piensa un programador utilizando estas técnicas, pero eso no significa que sea siempre la única manera de hacer la lógica. De hecho, en la universidad se daba, motivo de ello que dábamos en el curso, porque lo hacían ellos también, entonces me pareció interesante que utilizar esa técnica. Sin embargo, ¿qué os voy a decir? Yo siempre he cogido los códigos, me he metido al barro y lo único que he hecho ha sido probar, cambiar variables, vamos a ver qué pasa si cambio esto, si cambio lo otro, y inconscientemente se te va quedando. Si tú sigues y vas programando, print A más 1, print A más 2, vale, ya sé que la operación plus suma, voy a multiplicar, voy a cambiar de variable, tal. Ese tipo de cosas, no os sentáis nunca presionados por técnicas novedosas, no. Meteros, explorar, buscar, cacharrear, cambiar, que en el peor de los casos el código queda inservible, pero os lo volvéis a bajar de donde sea y ya está, no hay problema. De hecho, ahí es donde más se aprende. Cuando te llevas las manos a la cabeza y dices, mierda, esto no era así, la he armado, ¿dónde la he armado? Y cuando te das cuenta de dónde has fallado, precisamente ahí es cuando entiendes el problema y te demuestras a ti mismo que has dominado el conjunto de problemas. Vale. Pregunta número 6. Andrews V4 nos pregunta a ver si hay trabajo para los administradores de sistemas. Indudablemente. Pensar que ahora más que nunca el mundo está conectado. Ya hemos visto lo que ha pasado con el coronavirus, ¿no? Esa es un poco la contra de la globalización. Pero desde el punto de vista tecnológico y conectivo, ahora vosotros y nosotros estamos siendo capaces de estar hablando desde... yo estaré en España, por aquí, y vosotros estáis en Latinoamérica, que mucha de nuestra audiencia viene de ahí. Un saludo a todos, por cierto. Entonces, claro, esas distancias, ¿cómo es posible que estemos hablando tú y yo? Por toda la información que se puede transmitir en muy poco tiempo. Entonces, claro, cuando eres capaz de comprender que todo el mundo está hiperconectado y que además de todo eso, las tecnologías de hoy son suficientemente potentes como para hacer cosas como inteligencia artificial y Big Data, entiendes que por detrás hay un montón de información que se tiene que gestionar. Precisamente por esa gestión que se tiene que dar de toda esa información que se puede dar, te hace pensar y asumir claramente que hace falta gente que administre sistemas, que administre bases de datos, gente que gestione redes sociales, gente de marketing. Es decir, se necesita gente de todo tipo, perfil técnico, el que sea. ¿Para qué? Para poder dar respuesta a los grandes retos que se están viniendo ahora, que es cómo somos capaces de gestionar todo este conocimiento, toda esta información en diferentes entornos, para diferentes personas. Son los nuevos retos que van saliendo con esta tecnología que se llama Big Data, con tener todos conectado todo con todos. Por segundo, ya sabíais, ya hablamos en alguno de los vídeos, por segundo estábamos hablando de que se generaban terabytes, millones de petabytes de información entre empresas, los de Google, los de Amazon, los de Facebook, los de Netflix, eran capaces de transmitir horas y horas, 200.000 horas de vídeo en 2019 por segundo.
Entonces estamos hablando, por minuto, perdón, estamos hablando de un volumen de información que se gestiona y claramente hay administradores de sistemas. Pero los nuevos administradores de sistemas, a diferencia de antes, ahora tienen que ser capaces de gestionar cambios de información muy rápidas, en muy poco tiempo, y dar exclusivamente lo que la gente quiere, ¿vale? Antes las páginas eran estáticas, no era necesario generarlas, ahora todo eso ha cambiado, ¿vale? Con todo el paradigma de Big Data, Internet, etcétera, etcétera. Vale, pregunta número 7. Esto para los web developers os va a venir genial porque es una de las preguntas que nos hacen, a ver si estáis de acuerdo conmigo. Vamos allá. Nos comentaba Ferchu Cortés que qué era más seguro, si desarrollar una tienda online con PHP y MySQL o PrestaShop. Para aterrizar un poco para la gente que no sepa, me están preguntando si la parte de la tienda de una página que quieren hacer lo deberían de desarrollar ellos desde el punto de vista de seguridad o utilizar un plugin, una herramienta de WordPress en este caso, para integrar todo con todas estas funcionalidades como es PrestaShop. Los que ya sabéis, no os digo nada nuevo, pero es un plugin nuevo para gestionar contenido en tiendas, compras, ventas, clientes, etcétera, etcétera, ¿vale? Mi opinión, depende cómo de importante sea para ti ese desarrollo. Si eres una empresa pequeña, si sois 4 o 5 colegas que no facturáis más de 1 millón, que necesitáis sí o sí lanzarlo ya al mercado, que tampoco sois expertos en desarrollar en PHP, que vuestro objetivo, el de la empresa, es vender. Bueno, pues desde ese punto de vista igual no es práctico pensar en que te tienes que desarrollar la propia tienda online tú. ¿Por qué? Porque no sabes de seguridad, no sabes de las transacciones. PrestaShop son millones de personas, de desarrolladoras que ya lo han hecho por ti, que han pasado una serie de filtros, que está aprobado por WordPress. ¿Para qué vas a reinventar la rueda tú contra otros que te ofrecen un servicio que no aporta valor? Yo soy partidario de, si tienes una idea de negocio que realmente te aporta valor algo, pues ahí, eso que te aporta valor, si tú estás vendiendo cosas, lo que te va a aportar valor es hablar con proveedores, qué producto ofreces, marketing, no qué tienda va a ser. La tienda online, como tal, la gestión de compra-venta es automatizada y con todas es igual. Te compras un plugin y va que chuta, lo configuras y fuera. Entonces, hay que ser un poco prácticos en ese aspecto. Nos preguntan por ahí también, ¿merece la pena aprender en HTML en 2020? Indudablemente. No os voy a negar. Pensar que todo lenguaje de programación, incluso los más viejos, hay que estudiarlos, o por lo menos enterarte de qué va. ¿Por qué? Porque luego sucede que como Cabol no hay una sola persona que sepa programar eso, hay muy poca gente, y como es un lenguaje muy anticuado, pero lo usan los bancos, las empresas gordas y tal, ¿qué es lo que sucede? Que hay muy pocas personas que tienen la capacidad de resolver esos retos. Por lo tanto, como hay muy pocas personas, están muy cotizadas porque cuesta mucho encontrarlas. Entonces, en base a eso, tienes que ser pillo y saber qué lenguaje tocar. No significa que coger un lenguaje anticuado sea peor. Y respondiendo a aprender HTML, indudablemente, después más adelante, cuando te metes en el barro con lenguajes más dinámicos, como puede ser con Node para desarrollar tus frameworks o tus propias páginas web dinámicas, el resultado es un HTML. Tú lo que haces es modelizar y tienes que saber de HTML para volcar en un HTML template el contenido. Entonces, sí, tienes que saber. Más aún si quieres tocar desarrollo web. Nos preguntan a ver si he pensado realizar algún proyecto que involucre a toda la comunidad. Pues lo tenemos en mente. Todavía estamos construyendo la comunidad. Recordar que hemos empezado hace muy poquito, que todavía no somos lo suficientemente fuertes, pero tenemos cosillas en mente. Para empezar, queremos desarrollar un foro para que entre nosotros seamos capaces de respondernos preguntas y autoayudarnos a la hora de programar. ¿Vale? Estamos empezando con la parte de los posts y la parte de los vídeos de YouTube, con la parte del contenido de Instagram. De hecho, los que nos seguís al día ya lo estáis viendo, estamos probando con diferentes cosillas. Y una de las cosas más interesantes que queremos hacer a corto plazo es desarrollar ese pequeño foro para resolver dudas muy concretas de programación, para ayudarnos entre nosotros, que eso después va a dar pie a desarrollarnos todos en equipo y hacer cositas. Nos pregunta Italo Dreamstyle si se está quedando atrás el desarrollo web. Para nada. De hecho, es uno de los trabajos más demandados en 2020, ¿vale? Si bien la inteligencia artificial y la robótica se están llevando muchísimo protagonismo porque a la industria le interesa muchísimo, la verdad es que sí.
el desarrollo web está a la orden del día. ¿Qué pasa? Que ahora se desarrolla de manera diferente. Antes, tú lo que hacías era, cogías un HTML plano, lo escribías, lo metías en tu entrada de blog, lo publicabas y ya. Claro, imagínate, por ejemplo, que estás en forocoches.com, que es el mayor foro de habla hispana, el foro más activo, perdón, de habla hispana de todo el mundo, y te llegas a plantear cómo es posible que ese servidor almacene HTMLs para cada comentario, para cada artículo, para cada publicación. ¿Qué es lo que se hace hoy en día? Te quedas con los datos clave y lo que haces es volcarlos en bases de datos con plantillas intermedias, de tal manera que HTML como tal no lo tienes solo los textos clave, y luego a la hora de preguntar por algún artículo, lo que hace el servidor es procesar esa parte HTML plantilla, que es lo que, respondiendo un poco a la pregunta anterior, carga los datos y te lo devuelve. De esa manera ahorras un montón de espacio en la base de datos. Aparte, es viable, si no se te llenaría de gigas y gigas innecesarios vacíos. Entonces, respondiendo a la pregunta, perdonadme, de ¿qué es más seguro, desarrollar tienda online con PHP y MySQL o PrestaShop? Indudablemente, si tu empresa no es muy grande, si no es muy gorda, pilla PrestaShop, no te compliques, porque lo han hecho otros por ti. Vas a perder tiempo en hacer algo que no eres bueno, que otros sí lo son y lo han sido, y poco más. Vamos a responder, vamos a responder un poco a la última de las preguntas y pasaremos a una ronda rápida de conversación, ¿vale? Recordar que toda esta conversación la subiremos a YouTube como conversaciones con la comunidad o directo o directamente preguntas y respuestas 3. Y poco más, si me dejáis darle un traguito al café, seguimos respondiendo preguntas. Lanzar preguntas, que ahora que estamos en Petit Comité lo hacemos. Vale, por último, nos preguntaban que qué era mejor, si aprender, esta persona quería mantener el anonimato, y nos decía que qué era mejor, si aprender mucho de un poco, es decir, aprender muchos lenguajes de programación un poquito por encima, tal, allanar el camino, ver desarrollo web, inteligencia artificial, tal, no, concretar un poco, ver un poco el espacio general, o ser muy específico en algo. En plan, ¿qué recomendación dábamos nosotros? Vale, pues para mí es muy sencillo. Esto me ha pasado a mí personalmente. Al principio no tenía nada claro qué era lo que quería y que el emprendimiento era lo mío, que me gustaba muchísimo, que me encantaba aportar, ¿no? Pero claro, yo quería saber, vamos a ver, ¿qué quiero saber? ¿Qué quiero estudiar? ¿En qué me quiero especializar? No tengo ni idea. No tenía ni idea, vamos, o sea, andaba más perdido que un loro en el desierto. Entonces, claro, la manera en la que yo planteé mi escenario, mi trayectoria fue, vale, tengo claro que no sé lo que quiero, pues lo que voy a hacer aquí va a ser plantear la siguiente estrategia. Voy a ir descubriendo diferentes aspectos de la programación, de la informática, voy a ir estudiando en la universidad para abarcar diferentes palos. Voy a ir aprobando las asignaturas, voy a ir adquiriendo experiencia, aprendiendo de todo, y voy a ver qué me llama más la atención y qué no. Voy a ir como absorbiendo conocimiento, voy a ir viendo cosillas y voy a ir viendo qué es lo que me llama la atención. Pues desarrollo web, igual no me mola. Inteligencia artificial, me llama la atención, aunque no tengo ni idea. Bueno, voy a empezar a leer a ver si me curiosea. ¿Me sigue llamando la atención? Vale, sigo adelante. Y es un poco, a lo largo del tiempo, lo único que he hecho ha sido abarcar un poquito el espectro de, vale, voy a probar HTML, voy a probar Python, voy a probar web, voy a probar IA, voy a probar robótica, voy a probar, en este caso, el planteamiento de creación de empresa, como es programa desde cero o la startup y tal. Voy a probar diferentes conceptos, diferentes cosas, a ver qué me llama más la atención y qué no. Yo en ningún momento he seguido en el mundo de la informática el dinero, precisamente he tenido la suerte de que estoy muy bien posicionado en LinkedIn, me han enviado el mismo día, cuando estaba en Bilbo, 2 ofertas de trabajo. A los 2 les dije que no, a una consultora gorda, a otra internacional, a empresas de Ámsterdam les he dicho que no también. ¿Por qué? Porque a mí me mueve otra serie de cosas. Ahora, si a ti te mueve el desarrollo web, trabajar, ganar muy bien, pero trabajar en una empresa, chapó, ya lo tienes claro. En mi caso fue así. Entonces, no es tanto decidir quiero una cosa ya, sino ir probando diferentes teclas a lo largo del camino para ver qué me llama más la atención y qué no.
Y un consejo que lo doy a título personal es que sigas lo que te llame la atención y olvídate de la pasta. A largo plazo va a ser mejor porque vas a meter más horas, te va a gustar más lo que estás haciendo y vas a ser mejor que el resto solo porque le has dado más importancia a lo que te gusta. Esa es un poco la respuesta a ese noveno tema. Entonces, ahora lanzamos la ronda de directamente preguntas y respuestas rápidas porque no mucho tiempo nos tenemos que ir y poco más. Vale, vamos para allá. Aupa, Andrea. La decisión es lo más difícil, una vez tienes el objetivo es más fácil centrarte. Efectivamente, hay una teoría que le llamo yo la teoría del misil, y es que un misil va de un punto A a un punto B, ¿no? Imaginamos, este es el misil, ¿no? Que tengo aquí y quiero ir aquí. Claro, lo primero que tenemos que hacer es definir el rumbo. Queremos ir de un punto a un punto B. Y luego a lo largo del camino lo más probable es que nos desviemos un poco, pero no pasa nada, tenemos claro cuál es el camino y hacia dónde queremos llegar. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, vale, quiero ir aquí. ¿En qué situación estoy? Voy a apuntar, voy a dar esta serie de pasos, que son como objetivos. Vale, quiero desarrollar web. Bueno, tengo que aprender HTML, desarrollar mi propia página web y quiero también encima tocar PHP. Vale, pues ya tengo 3 objetivos. Me voy acercando, voy probando, voy haciendo desarrollos, voy viendo en GitHub otros proyectos, etcétera. Y así, en cuanto llegas y aprendes HTML, PHP y has desarrollado tu web, para ese entonces ya habrás aprendido, tendrás otros objetivos, otras inquietudes. Vale, esto me llama la atención, voy a especificar más, voy a profundizar en CSS, voy a tal, voy a cual. Y al final es darte mini plazos de tiempo para ir descubriendo qué es lo que quieres y qué no, y darte la oportunidad de abarcar un poquito de todo para no perder la visión global de por dónde van los tiros de cada campo, porque eso te da la perspectiva de entender de proyectos de Big Data, entender proyectos empresariales, entender proyectos de conocimiento, entender movidas de desarrollo web, robótica, pero luego también tener el foco en, vale, ya tengo claro qué quiero, de cabeza, a ello, a muerte. En cuanto lo tengáis claro vais a saber qué es lo que os mola y qué no, a ello. Nos pregunta Phil Chills, yo hice una pregunta pero está más arriba. ¿Puedes escribirlo de nuevo, porfa? Y así cerramos ya, rematamos el directito con una última respuesta a Phil Chills, que la verdad es que a esta persona le ha salido rentable el direct. Le hemos respondido ya 3-4 preguntitas. Espero haber aportado valor. Un saludo desde aquí, chicos. Y nada, lo dicho, la idea es que poco a poco, a lo largo del tiempo, vayamos haciendo estos directs cada 2, 3 semanas, 4 incluso, para poder trabajar todo esto, ¿vale? Así que no os preocupéis, vienen más. Creación de páginas web versus WordPress. Vale, ¿qué elegirías? Entiendo. Pues yo elegiría, adivinar, las dos. ¿Por qué? Porque si vas a hacer un desarrollo rápido de una página web personal, como puede ser el mío, ivonreinoso.eu, yo ahí lo que he hecho ha sido desarrollar HTML a pelo y CSS. No me salía rentable para el poco espacio que se necesita de la página web, para el poco contenido que iba a haber, que es una página de presentación pura. Lo único que he hecho ha sido una página web y un vínculo al download CV, que es un botón que pincha en mi currículum. Entonces, ¿para eso necesito WordPress? No. Aparte viene bien porque así los cimientos como tal, que son HTML y CSS, los tengo claros. Los quería refrescar, ¿vale? ¿Puedes hacerlo todo con WordPress? Sí. ¿Qué va a pasar? Que WordPress es un poco como Arduino. No está pensado para programadores. ¿Y qué pasa si utilizas una herramienta que no está pensada para programadores? Que no aprendes a programar. Pero bueno, poco más. Esto ha sido todo por hoy. Un saludo a todos. Phil Chills, encantado de haber aportado valor. Espero haber respondido a algunas de vuestras curiosidades. Espero haber aportado valor a todos vosotros. No mucho tiempo, probablemente os dé la noticia. Bueno, os lo voy a adelantar desde ya. Voy a estar de profesor en una movida que se llama Saturdays AI a partir de septiembre en el País Vasco. Ya os hablaré qué tal de este evento, y es para la gente que sabe programar, para que pueda meterse de lleno en la inteligencia artificial, una movida que han contado con nosotros porque les ha parecido muy interesante nuestra iniciativa. También deciros que en septiembre estaremos por Barcelona, por si alguno está por allá y se apetece acercar y saludar. Así que poco más, como siempre, recordar lo que siempre decimos: hacker, programador, emprendedor, empresario, desarrollador, crack, pro, crack, pantera, lo que quieras, todo lo que quieras.
Nunca se nace, se hace. Recordar que hacker no se nace, se hace. Así que lo dicho, chicos, nos vamos ya, nos vemos en los próximos vídeos. Recordad que en YouTube tenemos una batería de listas donde explicamos cosas como qué es lo que tienes que aprender a programar, los trabajos más de moda, cómo buscar los pros y contras de cada lenguaje, los 15 trabajos más buscados. Echarle un ojo, caso TikTok. La verdad es que estamos creando bastante contenido que a la gente le está gustando mucho. Así que poco más, chicos. Un saludo y nos vemos en el próximo direct, próximo vídeo, en las próximas entradas en Instagram. Un placer haberos tenido. Un saludo, pasar un buen fin de semana y lo más importante, disfrutar de la vida, programar, sacarle chispas a vuestros ordenadores y recordar que hacker no se nace, se hace. Un saludo.